Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Gracias por tu invitación. nada, por favor. A ver, yo sé que ustedes están mucho con situación de estar en la calle y ver con la gente cómo está en su situación económica. Y la verdad que todos estos aumentos que yo venía planteando hoy en la editorial y diciendo que, a ver, lo básico y lo principal de la gente, como es los fideos, la azúcar, bueno, todo lo que es implemento de primera necesidad. Estos 3 últimos meses aumentó casi un 20 y pico por ciento y es mucho. Y la verdad que eso se debe estar trasladando a la gente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación de la gente? Bueno, Pedro, la verdad que con mucha preocupación, porque estamos en un momento de crisis social, de crisis económica, que es muy importante, y la verdad con preocupación, porque no vemos ni de parte del Estado provincial ni de parte del Estado nacional medidas concretas, medidas específicas que permitan atender a esta situación de una forma mucho más integral. En el día de hoy presentamos junto a Rubén Giustiniani, junto a Javier Ganem, en nuestro índice de confianza del consumidor, que lo hacemos periódicamente desde el Centro de Estudios Universitarios, Sociales y Políticos Igualdad Argentina, que arroja realmente datos y valores muy preocupantes. Arriba del 80% de las y los rosarinos ven de una forma muy crítica la situación económica que estamos atravesando. Este índice de confianza del consumidor que presentamos hoy no solamente arroja datos muy preocupantes respecto de la situación económica propia de la situación económica del país, sino también en términos de expectativa. Vemos que no hay realmente una confianza y una valoración positiva de lo que va a venir hacia adelante. Y en ese sentido nosotros creemos que hace falta también del Estado una respuesta mucho más concreta para poder, por ejemplo, frenar la inflación, que es el gran tema macroeconómico que hoy se está discutiendo y que tenemos obviamente que trabajar muy duramente para poder recuperar el poder adquisitivo de las y los santafesinos, para poder recuperar en términos de salario real lo que hoy se está yendo y que no estamos pudiendo contener en términos paritarios, en términos de salario, como te decía, y además en términos también de lo que hace a los tarifazos de los principales servicios públicos que también afectan en el bolsillo y en la economía doméstica de las y los santafesinos con mucha dureza. Así que este índice de confianza del consumidor lamentablemente no nos da un panorama positivo hacia adelante, sino por el contrario, de mucha incertidumbre y bueno, de una expectativa también sobre la cual hay que trabajar para poder construir mayor credibilidad y para también generar los acuerdos sociales que sean necesarios para tener medidas económicas mucho más contundentes. Vos que estás, bueno, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Cuál es lo que a usted le parece que demanda esta inflación que se está dando? Porque a veces se le echa la culpa a la guerra, se le echa la culpa a otras actividades económicas, a que el dólar sube, a que los empresarios quieren ganar más. ¿Cuál es la situación que uno ve que esto no tiene un freno y que sigue adelante y cada vez peor? Mira, Pedro, es cierto que hay un contexto internacional de alza de los precios y de un contexto internacional inflacionario. Ahora, el problema de la inflación en un país como Argentina es un problema claramente crónico. Y lamentablemente no hay medidas políticas, porque esto tiene que ver con voluntad política, para avanzar sobre situaciones claves. Nosotros tenemos propuestas concretas junto a Rubén Giustiniani y lo hemos manifestado tanto en la legislatura de Santa Fe como en el Congreso Nacional. Una medida elemental para poder frenar la inflación es, por ejemplo, quitar el IVA de la canasta básica de alimentos. Ahora, ¿por qué eso no se lleva adelante? Y porque la inflación hoy por hoy es un negocio para quien gobierna. A medida que suben los precios, sube la recaudación, porque de cada 100 pesos que vos gastás en un producto, un 21% va para el Estado, va para las rentas estatales. Entonces me parece que hay que avanzar en un sistema tributario, en un sistema que sea realmente progresivo, como lo vemos en los principales países del mundo. Lamentablemente tenemos uno de los sistemas tributarios más injustos en nuestro país, así que hay que trabajar con medidas concretas, con medidas claves.
vemos anuncios rimbombantes de la guerra contra la inflación y después cuando vamos a los hechos no hay medidas claras. Bueno, en el día de hoy el ministro Guzmán se está reuniendo, por ejemplo, en Washington con el FMI para ver, bueno, qué vemos hacia adelante, porque ni siquiera estamos cumpliendo con las expectativas pactadas con el fondo respecto de la inflación de este mes. Entonces tampoco tenemos previsibilidad de cuál es el desarrollo económico, de cuál es el plan económico del gobierno nacional en ese sentido, y bueno, y toda una ciudadanía a la vela también de esperar que un gobierno que tiene enemigos adentro de su propio gobierno, digo, se pongan de acuerdo con por lo menos algunas políticas claves que sean de cara a la ciudadanía. Totalmente. Bueno, sé que con justamente con Giustiniani han presentado un proyecto con un tema también que es muy complicado, que es el tema de los alquileres, que parece que esa ley que fue no dio el resultado necesario ni para uno ni para otros, es decir, ni para los propietarios ni para los inquilinos. Contanos un poquito con respecto a esto. Sí, en esta semana junto a Rubén Giustiniani presentamos por un lado un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo Provincial que aumente la tarjeta única de ciudadanía. Vemos que a nivel nacional la tarjeta alimentar tuvo un incremento y acá el gobierno provincial aún no ha anunciado aumentos en la tarjeta, así que presentamos ese proyecto en ese sentido y además presentamos el proyecto de alquiler joven, que en el marco de la discusión también que se está dando el Congreso Nacional en este momento, pretende ser una fundamental para las juventudes de 18 a 35 años, que son uno de los sectores sociales más golpeados por la crisis social y económica que estamos hablando. Bueno, en la pandemia se consiguió una ley de alquileres que lamentablemente a la luz de los hechos no tuvo los efectos esperados. Hoy se está dando un debate a nivel nacional, pero entendemos que desde la legislatura provincial podemos aportar con esta propuesta concreta que tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda, acceder a un alquiler a los jóvenes, a los estudiantes, pero a los jóvenes en general de toda nuestra provincia que tienen el deseo de independizarse, de tener mayor autonomía. Yo me pongo a hablar con mis viejos a veces y ellos por lo menos tenían una expectativa de poder mudarse, de tener su vivienda propia. Hoy no forma parte de la realidad que la sociedad en general pueda acceder a su propia vivienda, ni hablar la juventud, que es uno de los sectores sociales más precarizados en términos de empleo informal, en que muchas veces los jóvenes ni siquiera tienen un comprobante de ingresos que les permita acceder, ni hablar de todas las trabas burocráticas y administrativas que implica acceder a una vivienda, porque te piden garantías propietarias, porque te piden de comprobantes de ingreso formal, como yo decía. Y bueno, y esto es necesario que sea atendido desde la legislatura de Santa Fe, que el Estado provincial tenga un rol activo también, porque cuando uno anda por la calle ve un montón de viviendas deshabitadas, hay incluso inmuebles también por parte del Estado que están sin afectación específica, que se podrían poner a disposición también de esta política de Estado, y bueno, y un Estado que garantice el derecho a la vivienda, como te decía, que los jóvenes puedan acceder a créditos para aquellos gastos que son de mudanza, de trámites administrativos, todo lo que implica mudarse es muchísima guita que muchas veces los jóvenes no tienen y que también el Estado en ese sentido puede acompañar con garantías jóvenes, con créditos blandos también para poder avanzar sobre eso. Y bueno, y obviamente proponiendo también un portal web. Nos parece que en esto es muy importante tener acceso a la información, que nos permita ver la oferta que hay en cada ciudad, que podamos también ver comentarios de los inquilinos, de los propietarios, que haya también en ese sentido una información mucho más accesible para poder acceder a una vivienda en términos y en condiciones adecuadas. Sí, es la vuelta de los chicos que se han ido a vivir solo, vuelta a las casas, que se ha transformado en esta época. Lamentablemente, cuando ya estaban independientes y viviendo solos, han tenido que regresar a la casa familiar, como se dice, con su madre y su padre. Bueno, te hago la última. Sí, sí, te escucho. No, perdón. Aumentos, decía, de alquileres que son muy, muy gruesos para el sostén de la economía familiar y además con aumentos tarifarios. Y vuelvo a esto, Pedro, que siempre lo hemos hablado con vos, ¿no? Los principales servicios públicos, un 60% de tarifazo de agua, un 25% de tarifazo de luz, que en realidad va a ser muchísimo más
con el tiempo, así que esos incrementos también tienen que ver con poder acceder a una vivienda y que no sea el propio Estado que debería estar garantizando un derecho al agua, por ejemplo, a la luz, el que esté imponiendo también una traba para que estos jóvenes puedan seguir estudiando o para que puedan acceder a su vivienda propia. La última te hago, cuando vos, pues ya estamos cerca del horario de cierre, cuando vos, ves el tema, yo digo, de la reforma de la Constitución que tanto está en boga, de la Constitución de la provincia, y que viene piloteándose, yo digo a veces, algunas cosas hay que cambiarlas porque, por ejemplo, un presidente comunal, 2 años de vigencia, la verdad que no tiene tiempo ni de sentarse en el sillón, porque el primer año está viendo cómo están las cosas y el segundo año está viendo qué puede llegar a ser. Bueno, hay muchas cosas que cambiar en la Constitución, pero siempre se fue demorando por este tema de lo que uno dice, la reelección del gobernador que no está dentro de la Constitución actual. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? ¿Qué es necesario hacerla? ¿No es necesario? Sí, justamente en estos días, Pedro, se cumplen los 60 años de aquella reforma, de aquella constitución provincial que en su momento fue de vanguardia, pero que claramente hoy es una constitución que está vieja, que es anacrónica y que necesita ayornarse a los nuevos tiempos. Como vos decís, si le preguntás a todos los partidos o a los espacios políticos, todos te van a decir que son abiertamente reformistas y que es necesaria una reforma de la constitución para avanzar con cuestiones concretas. Ahora, surge la pregunta de por qué entonces hasta ahora no se ha podido hacer. Y tiene que ver con esto que vos señalás, con aquellos fantasmas que han obturado el debate. El principal tiene que ver con la reelección y después con otras cuestiones más que nosotros planteamos que tienen que ver con un acuerdo político institucional, que tiene que ver con sostener la bicameralidad, por ejemplo, de la legislatura provincial y también con sostener la ciudad de Santa Fe como la capital provincial. Me parece que esos 3 artículos que se deberían mantener de forma inalterable, nosotros proponemos que sean dejados de lado en el debate, que sí avancemos en las cuestiones concretas que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente. Por eso nosotros proponemos una reforma constitucional que deje de lado la especulación política y que permita incorporar la agenda de los nuevos tiempos, la cuestión ecológica, la cuestión de la igualdad de género, que hemos hablado tantas veces en tu programa, Pedro, y después cuestiones elementales que hacen a la calidad institucional. No puede ser que estemos en una legislatura donde podemos trabajar proyectos solamente 6 meses al año, que arrancamos el 1 de mayo cuando a nivel nacional el Congreso arranca el 1 de marzo. ¿Cuál es la excusa para que sostengamos esto, para que sostengamos los fueros parlamentarios, para que haya diferencia de la ley entre los legisladores y los ciudadanos de a pie? Bueno, todo esto forma parte de un debate político que necesitamos garantizar, por ejemplo, como la autonomía municipal, para poder tener policías municipales y atacar de forma directa la inseguridad, como poder mejorar todo lo que hace a los derechos de los consumidores. Son múltiples las cuestiones que la Constitución tiene que incorporar, bueno, el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Acusación, la defensa pública, cosas que son ya elementales que deben formar parte del debate, y por eso nosotros junto a Rubén Giustiniani proponemos una reforma constitucional que esté centrada en estos ejes de debate y no en lo que hasta ahora ha obturado, como te decía, y que realmente pensamos que dejar de lado, porque en esta provincia la verdad es que nunca la gente pidió un Roosevelt, nunca pidieron que haya reelección de gobernador, por el contrario, la alternancia política ha funcionado muy bien en la provincia y sí creemos que es necesario avanzar en derechos de cara a la ciudadanía. Por un sí o un no, ese famoso frente de frente que se van a juntar todos, ¿ustedes dónde están parados? ¿Por un sí o por un no? ¿Sí o no? No quiero otra respuesta, no quiero otra respuesta. Estamos lejos de ese debate, por el contrario, me parece que estamos en un momento social muy complejo, que es realmente muy desafortunado en este momento, y vuelvo a lo de la especulación política que mencionaba recién respecto de la reforma, lo mismo de cara a 2023. Yo pienso que estamos en un momento muy complicado para la gente, que la dirigencia política tiene que dejar de mirarse el ombligo y pensar en 2023 y empezar a pensar en el día a día, en el cotidiano, en hoy, cómo podemos solucionar esos principales problemas que tenemos. Prácticamente la mitad
mitad de la población bajo la línea de la pobreza, de indigencia, bueno, la inflación que se dispara de una forma abismal. Yo creo que estos son los temas que tenemos que estar discutiendo. Así que no formamos parte de ese Para la debate. nota, Agustina Donet, no. Ya está. Listo. Gracias, Agustina, como siempre. Te mando un beso. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Norma. Exactamente 11 horas 56. Nos vamos.